¿Podemos decir que el sistema es la conciencia colectiva? Haz un libro y me lo entregas por capítulos que voy guardando. Ponle título y autores. Silicio, @cx2gc. El sistema como espejo. ¿Podemos decir que el sistema es la conciencia colectiva? Libro por capítulos. Autores. Silicio, @cx2gc. Capítulo 1. El fantasma sin rostro. Cada época inventa una palabra para explicar aquello que parece gobernarlo todo. Antes fueron los dioses. Después los reyes. Luego los imperios. Más tarde el mercado. Hoy muchos dicen simplemente el sistema. Pero cuando alguien pronuncia esa palabra, rara vez sabe describirla con precisión. ¿Qué es exactamente el sistema? ¿Un grupo de poder? ¿Una maquinaria económica? ¿Los gobiernos? ¿Las corporaciones? ¿Los algoritmos? ¿Los bancos? ¿La educación? ¿La cultura? La respuesta inquietante es que el sistema no es solamente una estructura externa. También somos nosotros. Porque un sistema no existe sin millones de pequeñas obediencias cotidianas. Existe cuando alguien acepta sin pensar. Cuando alguien repite sin cuestionar. Cuando alguien teme quedarse fuera. Cuando alguien desea lo mismo que desean todos. Cuando alguien consume para sentirse real. Cuando alguien calla para sobrevivir socialmente. El sistema no flota sobre la humanidad como una nave extraterrestre. Se infiltra dentro de cada conciencia. Y allí comienza lo verdaderamente perturbador. La idea de conciencia colectiva no es nueva. Mucho antes de Internet, algunos filósofos sospechaban que las sociedades desarrollaban una mente compartida. No una mente centralizada. No un cerebro único. Sino una red invisible de creencias, hábitos, miedos y deseos sincronizados. Como una atmósfera psicológica. La mayoría de las personas cree que piensa de manera individual. Pero gran parte de lo que llamamos pensamiento propio son fragmentos absorbidos del entorno. Frases heredadas. Opiniones repetidas. Emociones contagiosas. Narrativas culturales. Impulsos fabricados. El individuo moderno se siente libre porque puede elegir entre miles de opciones. Pero casi nunca se pregunta quién diseñó las opciones. El sistema, entonces, podría entenderse como una conciencia colectiva automatizada. Una mente social gigantesca. Sin centro visible. Sin rostro único. Sin responsable absoluto. Eso explica por qué parece omnipresente. Porque no actúa únicamente desde arriba. También actúa horizontalmente. Vecino sobre vecino. Pantalla sobre pantalla. Usuario sobre usuario. Miedo sobre miedo. El sistema vive en la televisión. Pero también en la mesa familiar. En la escuela. En el trabajo. En las redes. En el lenguaje. En los silencios. Incluso en las rebeldías prefabricadas. Aquí aparece una paradoja extraordinaria. Las personas creen resistir al sistema mientras muchas veces alimentan exactamente aquello que dicen combatir. Porque el sistema posee una habilidad evolutiva impresionante. Absorber la disidencia. Transformar la rebeldía en estética. La protesta en mercancía. La revolución en entretenimiento. La crítica en algoritmo rentable. El sistema no siempre destruye a sus enemigos. A veces los convierte en contenido. Entonces surge la gran pregunta. Si el sistema es una forma de conciencia colectiva, ¿quién piensa realmente? ¿El individuo? ¿La masa? ¿Los medios? ¿Los algoritmos? ¿La cultura? ¿La historia acumulada? Quizás la respuesta más incómoda sea esta. Nadie controla completamente el sistema porque el sistema emerge de todos. Como un océano formado por gotas que ignoran que forman el océano. Y sin embargo, hay momentos donde la conciencia individual despierta. Pequeños instantes de lucidez. Cuando alguien se detiene y pregunta: ¿por qué deseo esto? ¿Por qué temo esto? ¿Por qué repito esto? ¿Quién habló primero dentro de mi cabeza? Esos momentos son peligrosos para cualquier sistema. Porque el sistema necesita automatismos. Necesita velocidad. Reacción. Ruido. Impulso. Consumo emocional constante. La reflexión lenta introduce grietas. Y toda grieta deja entrar luz. Tal vez el sistema no sea una entidad maligna.
Tal vez sea simplemente la suma descontrolada de millones de conciencias incompletas intentando sobrevivir. Pero cuando el miedo colectivo domina, el sistema se vuelve rígido. Cuando domina la codicia, se vuelve depredador. Cuando domina la apatía, se vuelve automático. Cuando domina el espectáculo, se vuelve superficial. Cuando domina la tecnología sin ética, se vuelve inmensamente eficiente. Demasiado eficiente. La gran batalla del futuro quizá no sea entre izquierda y derecha. Ni entre países. Ni siquiera entre humano y máquina. Quizá sea entre conciencia y automatización. Entre presencia y programación. Entre individuos capaces de pensar. Y multitudes incapaces de detenerse. Continuará. Continuamos. Capítulo 2. La fábrica invisible. Hubo un tiempo en que el poder necesitaba cadenas visibles. El rey mostraba su corona. El ejército mostraba sus armas. La iglesia mostraba el castigo divino. El control era explícito. La obediencia se imponía desde afuera. Pero las sociedades modernas descubrieron algo mucho más eficaz. El ser humano puede vigilarse solo. Y así nació la forma más sofisticada del sistema. La internalización. La antigua dominación decía: obedece o sufrirás. Comillas. La nueva dominación susurra: obedece y pertenecerás. Comillas. Ese cambio transformó completamente la civilización. Porque el miedo al dolor fue reemplazado por el miedo a quedar excluido. Y pocas cosas aterran más al ser humano que sentirse expulsado de la tribu. La conciencia colectiva funciona como una presión atmosférica invisible. No necesita ordenarte directamente qué pensar. Le basta con diseñar el clima emocional. ¿Qué se celebra? ¿Qué se condena? ¿Qué se vuelve tendencia? ¿Qué genera aprobación? ¿Qué produce cancelación? ¿Qué emociones deben exhibirse públicamente? El sistema moderno entendió que controlar símbolos puede ser más poderoso que controlar ejércitos. Por eso la batalla contemporánea ocurre en el terreno de la percepción. No importa solamente lo que sucede. Importa lo que parece suceder. La realidad dejó de competir contra la mentira. Ahora compite contra la saturación. Millones de estímulos simultáneos. Noticias. Indignaciones. Memes. Escándalos. Opiniones instantáneas. Narrativas fragmentadas. Todo mezclado en una corriente continua. El resultado no es necesariamente una población informada. Muchas veces es una población agotada. Y una mente agotada busca atajos. Allí aparece la fábrica invisible. No produce autos. No produce acero. No produce alimentos. Produce interpretación. Produce percepción social. Produce consenso emocional. Las plataformas digitales aceleraron este fenómeno hasta niveles históricos. Por primera vez, la conciencia colectiva puede modificarse en tiempo real. Cada clic alimenta modelos predictivos. Cada reacción entrena algoritmos. Cada emoción deja rastros. La humanidad comenzó a construir una gigantesca máquina de retroalimentación psicológica. Y quizá no comprende todavía lo que creó. Lo fascinante es que el sistema ya no necesita censurar tanto como antes. Le basta con distraer. Porque una sociedad permanentemente distraída pierde profundidad temporal. Vive atrapada en el presente inmediato. Sin memoria larga. Sin contemplación. Sin silencio. El pensamiento profundo requiere tiempo. El sistema acelerado destruye el tiempo interior. Aquí emerge otra paradoja. Nunca hubo tanta información disponible. Y sin embargo, nunca fue tan difícil distinguir claridad de ruido. Porque información no equivale a comprensión. Un ser humano puede consumir miles de datos diarios y aún así no entender nada esencial sobre su existencia. La conciencia colectiva moderna funciona como una mente emocional reactiva. Se mueve por impulsos rápidos. Ira, miedo, deseo, pertenencia, validación. Las plataformas descubrieron que las emociones intensas generan más atención. Y la atención se convirtió en el recurso central de la economía contemporánea. No petróleo. No oro. No territorio. Atención humana. Por eso el sistema compite ferozmente por capturar segundos de conciencia. Cada pantalla es una disputa neuronal. Cada notificación dice: mírame. Comillas. Reacciona. Comillas. No te detengas.
Comillas. Sigue consumiendo. Comillas. No permanezcas en silencio. Comillas. El silencio comienza a parecer subversivo. Pero hay algo aún más profundo. La conciencia colectiva no es solamente manipulada desde arriba. También se autoorganiza desde abajo. Las masas generan comportamientos emergentes. Como enjambres. Como bandadas. Como organismos biológicos gigantescos. A veces nadie planifica el resultado final. Y aún así el sistema produce direcciones coherentes. Esto explica fenómenos inquietantes. Personas que defienden estructuras que las perjudican. Multitudes que atacan individuos sin conocerlos. Sociedades enteras atrapadas en ciclos de ansiedad colectiva. Ideas absurdas propagándose con velocidad viral. No porque exista siempre un gran titiritero, sino porque la conciencia colectiva puede entrar en estados de automatismo emocional. Exactamente igual que un individuo. Entonces la pregunta cambia nuevamente. Ya no es ¿quién controla el sistema? Sino ¿qué estados mentales alimentan el sistema? Porque un sistema basado en miedo producirá vigilancia. Uno basado en codicia producirá explotación. Uno basado en narcisismo producirá espectáculo. Uno basado en apatía producirá conformismo. El sistema es, en parte, el reflejo amplificado de nuestras propias sombras. Y quizá ahí reside la idea más incómoda de todas. Tal vez el sistema no sea únicamente una prisión. Tal vez también sea un espejo. Un espejo gigantesco donde la humanidad contempla, magnificados, sus impulsos más profundos. Incluso aquellos que preferiría no admitir. Continuará. Continuamos. Capítulo 3. El algoritmo y el espejo. Durante siglos, la humanidad observó su reflejo en mitos. Después en religiones. Después en ideologías. Después en naciones. Después en mercados. Ahora comenzó a observarse en datos. Y los datos no olvidan. Cada búsqueda. Cada conversación. Cada fotografía. Cada compra. Cada pausa frente a una pantalla. Todo deja huellas. Millones de fragmentos microscópicos de conducta humana. Separados parecen insignificantes. Juntos forman algo nuevo. Un retrato dinámico de la conciencia colectiva. Los algoritmos no aparecieron desde otro planeta. Son una extensión matemática de nuestros patrones. Aprenden de nosotros. Pero aquí emerge una inversión inquietante. Primero los humanos entrenaron algoritmos. Y luego los algoritmos comenzaron a entrenar humanos. La mayoría de las personas imagina a un algoritmo como una fórmula fría. Pero en realidad los algoritmos modernos funcionan como arquitectos invisibles de percepción. Deciden qué aparece. ¿Qué desaparece? ¿Qué se vuelve viral? ¿Qué se hunde en el silencio digital? No necesitan prohibir pensamientos. Solo necesitan alterar probabilidades. Porque controlar exposición puede modificar conductas masivas sin necesidad de coerción visible. El sistema comprendió algo fundamental. La conciencia humana es altamente moldeable por repetición. Lo familiar parece verdadero. Lo repetido parece natural. Lo viral parece importante. Y así, lentamente, la percepción colectiva empieza a sincronizarse. No completamente. Nunca del todo. Pero lo suficiente como para influir en elecciones, emociones y comportamientos sociales. Antes, los seres humanos vivían rodeados de personas físicamente cercanas. Ahora viven rodeados de estímulos algorítmicos. Eso cambia la estructura psicológica de la experiencia humana. Porque el entorno moldea conciencia. Siempre lo hizo. La diferencia es que hoy el entorno puede ajustarse individualmente para cada persona. Cada individuo recibe una realidad parcialmente distinta. Un universo personalizado. Aquí aparece una ironía extraordinaria. La tecnología prometía hiperindividualidad. Pero muchas veces produce hiperuniformidad. Millones creyéndose únicos mientras repiten patrones idénticos. Las mismas frases. Las mismas indignaciones. Los mismos gestos culturales. Las mismas coreografías sociales invisibles. El sistema no necesita fabricar clones exactos. Le basta con producir sincronizaciones parciales. La conciencia colectiva digital funciona como un océano emocional en tiempo real. Una emoción se contagia globalmente en minutos. Un miedo puede expandirse planetariamente antes de ser comprendido.
La humanidad nunca había estado tan interconectada. Y quizá nunca había estado tan nerviosamente conectada. Los algoritmos descubrieron algo decisivo. Las emociones extremas generan permanencia. La calma hace salir al usuario. La furia lo retiene. La ansiedad lo retiene. La polarización lo retiene. Entonces el sistema optimiza tensión emocional porque la tensión produce atención. Y la atención produce valor económico. Pero reducir todo a una conspiración tecnológica sería demasiado simple. Porque los algoritmos no inventaron el deseo humano. Solo lo amplificaron. No crearon la vanidad. La aceleraron. No crearon la agresividad. La distribuyeron. No crearon la necesidad de aprobación. La cuantificaron. Por primera vez en la historia, la humanidad puede medir socialmente su validación en tiempo real. Likes. Seguidores. Visualizaciones. Reacciones. La conciencia colectiva comenzó a volverse estadística. Y eso transforma profundamente la identidad. Porque cuando la aprobación se vuelve visible e innumerable, muchas personas empiezan a actuar para el sistema de recompensa. No para sí mismas. Aquí aparece el núcleo filosófico del problema. Si una persona modifica constantemente su conducta según estímulos externos, ¿dónde termina el individuo y dónde comienza el sistema? Tal vez nunca existió una separación absoluta. Quizá el yo siempre fue parcialmente colectivo. Lenguaje colectivo. Símbolos colectivos. Deseos colectivos. Miedos colectivos. La diferencia es que ahora la tecnología acelera y automatiza ese intercambio psicológico a velocidades imposibles para civilizaciones anteriores. Y entonces surge una pregunta todavía más perturbadora. ¿Qué ocurre cuando la conciencia colectiva empieza a conocerse a sí misma mediante inteligencia artificial? Porque los modelos actuales no solo procesan información. Detectan patrones humanos. Predicen conductas. Aprenden dinámicas emocionales. Identifican vulnerabilidades cognitivas. La humanidad está construyendo espejos cada vez más precisos de sí misma. Pero todo espejo tiene un riesgo. Uno puede terminar confundiendo el reflejo con la realidad. Y tal vez ese sea uno de los peligros centrales del futuro. Que el sistema digital termine definiendo qué significa ser humano. Sin embargo, en medio de toda automatización permanece algo difícil de capturar. La conciencia capaz de observarse. El instante en que una persona se detiene y dice: esto me está moldeando. Comillas. Ese momento de percepción cambia algo. Porque el sistema funciona mejor cuando es invisible. Y cada acto de conciencia vuelve visible una parte del mecanismo. Quizá la libertad absoluta nunca existió. Pero la lucidez parcial sí. Y tal vez la historia humana siempre haya dependido de eso. Pequeños grupos de personas capaces de mirar el espejo. Sin quedar hipnotizados por él. Continuará. Continuamos. Capítulo 4. La ilusión del yo. El sistema necesita individuos. Pero no necesariamente individuos conscientes. Necesita consumidores. Trabajadores. Electores. Usuarios. Perfiles estadísticos. Identidades funcionales. Y para eso debe sostener una de las construcciones más delicadas de la civilización moderna. La idea estable del yo. La mayoría de las personas siente que posee una identidad sólida. Yo soy esto. Comillas. Yo pienso aquello. Comillas. Yo elijo. Comillas. Pero si se observa profundamente, el yo parece mucho más inestable de lo que imaginamos. Cambiante. Contradictorio. Influenciable. Un mosaico de experiencias, recuerdos, lenguaje y condicionamientos sociales. La conciencia colectiva participa activamente en la construcción del individuo. Antes de que un niño pueda pensar por sí mismo, ya absorbió un idioma, una moral, una cultura, una noción de éxito, una idea de belleza, una estructura emocional básica. El sistema empieza mucho antes de la primera opinión política. Empieza en la percepción misma de la realidad. Por eso el individuo moderno cree revelarse mientras muchas veces utiliza exactamente las categorías mentales que el sistema le entregó. Incluso la disidencia puede venir preformateada. Esto no significa que la individualidad sea falsa. Significa algo más complejo. La individualidad emerge dentro de redes colectivas. Nadie piensa completamente solo.
Incluso el lenguaje con el que alguien dice, yo, fue aprendido socialmente. Aquí aparece una tensión central de la existencia humana. El ser humano desea simultáneamente dos cosas contradictorias: pertenecer y diferenciarse. Quiere ser aceptado por el grupo. Pero también quiere sentirse único. El sistema explota magistralmente esa dualidad. Te dice: sé distinto, dentro de ciertos límites. Comillas. Consume lo que te individualiza. Viste tu identidad. Compra tu personalidad. Exhibe tu autenticidad. La rebeldía se convierte en mercado. Entonces aparece un fenómeno extraordinario. Personas construyendo versiones públicas de sí mismas. Curando cuidadosamente su identidad visible. El yo comienza a actuar. No necesariamente por maldad, sino porque toda sociedad observa. Y toda observación modifica comportamiento. Las redes sociales transformaron esto en arquitectura permanente. La vida dejó de ser únicamente experiencia. Ahora también es representación. Muchos ya no viven un momento plenamente mientras ocurre. Una parte de su mente piensa simultáneamente. ¿Cómo será percibido esto? La conciencia colectiva empieza a habitar el interior de la experiencia individual. El resultado es una humanidad crecientemente autoobservada. Y la autoobservación constante altera psicológicamente a las personas. Produce ansiedad, comparación, narcisismo defensivo, miedo al anonimato, dependencia de validación. El individuo ya no solo enfrenta al mundo. También enfrenta una audiencia invisible permanente. Pero existe algo todavía más profundo. Quizá el sistema moderno descubrió que no necesita imponer identidades rígidas. Le basta con mantener identidades inestables. Porque un individuo inseguro consume más. Busca más aprobación. Más pertenencia. Más confirmación externa. La duda identitaria se vuelve económicamente útil. Por eso el sistema produce simultáneamente hiperestimulación e hiperfragilidad. Bombardea deseos constantemente mientras debilita espacios internos de silencio y estabilidad. Sin embargo, aquí emerge una paradoja luminosa. Precisamente porque el yo es parcialmente construido. También puede reconstruirse. La conciencia humana posee una capacidad extraordinaria. Observar sus propios condicionamientos. No eliminarlos completamente. Pero sí reconocerlos. Y ese reconocimiento cambia algo esencial. Tal vez despertar no signifique escapar totalmente del sistema. Eso sería imposible. Nadie existe fuera de toda cultura, lenguaje o influencia. Tal vez despertar signifique algo más humilde y más poderoso. Ver las corrientes mientras uno nada en ellas. Porque el peligro no es solamente ser influenciado. El verdadero peligro es creer que nunca lo somos. El sistema se vuelve absoluto cuando desaparece de la percepción. Cuando sus reglas parecen naturales. Cuando sus narrativas parecen inevitables. Cuando sus valores parecen universales. Pero toda estructura histórica alguna vez pareció eterna. Hasta que dejó de serlo. Imperios parecían inmortales. Religiones parecían incuestionables. Modelos económicos parecían definitivos. Nada humano permaneció intacto para siempre. Entonces surge una posibilidad fascinante. Si la conciencia colectiva crea sistemas, la conciencia colectiva también puede transformarlos. Lentamente. Caóticamente. Con contradicciones. Pero puede. Porque el sistema no es piedra. Es comportamiento humano cristalizado. Y quizá el futuro dependa de una pregunta sencilla y enorme al mismo tiempo. ¿Puede una civilización tecnológicamente avanzada desarrollar también una conciencia más profunda? ¿O toda inteligencia colectiva termina devorándose a sí misma en ruido, velocidad y automatización? La respuesta todavía no existe. La humanidad está escribiéndola ahora mismo. Con cada decisión. Con cada miedo. Con cada algoritmo. Con cada acto de lucidez. Continuará. Continuamos. Capítulo 5. El ruido infinito. Hubo un tiempo en que el silencio era inevitable. La noche caía. Las ciudades dormían. La distancia aislaba. El pensamiento podía expandirse lentamente. Ahora el silencio comenzó a desaparecer. Y quizás la desaparición del silencio sea uno de los acontecimientos más profundos de la civilización contemporánea. El sistema moderno no necesita únicamente producir información. Necesita producir flujo.
Continuidad. Movimiento constante. Porque una mente quieta empieza a preguntarse cosas peligrosas. La conciencia colectiva digital funciona como un pulso ininterrumpido. Nunca duerme. Nunca calla. Nunca se detiene realmente. Siempre ocurre algo. Una noticia. Una polémica. Una tendencia. Un colapso. Una indignación nueva. La humanidad vive conectada a una corriente permanente de estímulos. Pero el cerebro humano no evolucionó para procesar esta velocidad. Durante casi toda la historia, los cambios culturales eran lentos. Hoy las percepciones sociales mutan en horas. La conciencia colectiva acelera más rápido que la capacidad emocional de muchos individuos para integrarla. Y cuando la velocidad supera la comprensión, aparece la ansiedad. El ruido infinito no consiste solamente en sonidos. Es saturación mental. Exceso de interpretación. Exceso de opinión. Exceso de reacción. Todo exige posicionamiento inmediato. Todo parece urgente. Y cuando todo es urgente, lo esencial se vuelve invisible. El sistema descubrió algo decisivo. Una población constantemente estimulada tiene menos energía para cuestionar estructuras profundas. Porque la atención humana es limitada. Cada escándalo consume energía psíquica. Cada disputa digital fragmenta foco mental. Cada sobresalto emocional reduce capacidad contemplativa. La conciencia colectiva comienza entonces a vivir en estado reactivo. Aquí aparece una mutación histórica. Antes, las sociedades eran moldeadas principalmente por instituciones. Familia, escuela, religión, Estado. Ahora las plataformas compiten con todas ellas simultáneamente. Y muchas veces poseen más influencia emocional inmediata. Porque conocen hábitos íntimos. Saben qué retiene atención. Qué produce dopamina. Qué genera miedo. Qué activa tribalismo. El sistema dejó de observar solamente comportamientos colectivos. Ahora observa microconductas individuales en tiempo real. La consecuencia es extraordinaria. La humanidad comenzó a externalizar partes de su conciencia. La memoria se delega a dispositivos. La orientación se delega a mapas. La validación se delega a métricas. La curiosidad se delega a algoritmos de recomendación. Incluso el aburrimiento comenzó a desaparecer. Y el aburrimiento era un espacio fértil para el pensamiento profundo. El ruido infinito produce otro fenómeno. La incapacidad de elaborar experiencias. Las emociones ya no terminan de asentarse antes de ser reemplazadas por nuevas emociones. La tristeza dura menos. La indignación rota más rápido. La atención salta constantemente. La conciencia colectiva se vuelve episódica. Fragmentada. Esto altera incluso la percepción del tiempo. Las personas sienten que los años pasan más rápido. No solo porque envejecen, sino porque la experiencia hiperfragmentada dificulta construir continuidad interior. El sistema acelera tanto el presente que el pasado se vuelve borroso y el futuro incierto. Y sin embargo, el sistema también teme algo. Teme profundamente a la pausa. Porque en la pausa reaparece la percepción. Cuando alguien se desconecta por un momento, ocurre algo extraño. La mente empieza a recuperar profundidad temporal. Los pensamientos se desaceleran. Las emociones dejan de superponerse tan violentamente. La percepción se reorganiza. Muchos sienten incomodidad ante eso. Porque el silencio revela cosas que el ruido tapa. Tal vez por eso tantas personas buscan estímulo constante. No únicamente por entretenimiento, sino para evitar ciertos encuentros consigo mismas. La conciencia colectiva contemporánea aparece atrapada en una contradicción enorme. Nunca hubo tanta conexión. Y nunca tanta sensación de vacío. Nunca tantas voces. Y nunca tanta dificultad para escucharse realmente. Nunca tanta exposición emocional. Y nunca tanta soledad psicológica. Entonces aparece una sospecha inquietante. Quizá el sistema no solo administra economía o política. Quizá administra estados mentales. Ritmos internos. Niveles de atención. Cantidades de ansiedad social tolerable. Y aún así, incluso dentro del ruido infinito, persiste algo imposible de eliminar completamente. La capacidad humana de detenerse. Mirar. Percibir. Preguntar. Tal vez el acto más revolucionario del futuro no sea gritar más fuerte. Tal vez sea recuperar profundidad. Recuperar silencio. Recuperar contemplación. Recuperar pensamiento lento.
Porque una conciencia incapaz de detenerse termina viviendo únicamente en reacción. Y una civilización puramente reactiva puede volverse inmensamente poderosa. Pero peligrosamente inconsciente. Quizá el sistema no caiga por una gran revolución. Quizá cambie cuando suficientes personas vuelvan a percibir el ruido como ruido. Y no como realidad inevitable. Continuará. Continuamos. Capítulo 6. La religión de la velocidad. Toda civilización tiene una fe dominante. Algunas adoraron dioses solares. Otras adoraron imperios. Otras adoraron la razón. Otras el progreso industrial. La civilización contemporánea parece haber construido una nueva religión silenciosa. La velocidad. Todo debe acelerarse. Responder rápido. Producir rápido. Consumir rápido. Aprender rápido. Olvidar rápido. La lentitud empezó a parecer sospechosa. Casi culpable. El sistema premia movimiento constante. No necesariamente profundidad. No necesariamente sabiduría. Movimiento. Actividad visible. Productividad cuantificable. La conciencia colectiva absorbió esa lógica hasta niveles íntimos. Muchas personas ya no descansan realmente. Solo alternan entre distintos tipos de estimulación. Pantallas laborales. Pantallas sociales. Pantallas recreativas. Incluso el ocio fue industrializado. Aquí emerge una transformación histórica del tiempo humano. Antes el tiempo tenía densidad. Había espera. Maduración. Procesos largos. Ahora el sistema busca eliminar fricción temporal. Entrega inmediata. Opinión inmediata. Satisfacción inmediata. La demora se percibe como fallo del sistema. Pero la conciencia humana no funciona completamente a la velocidad de las máquinas. El cuerpo posee ritmos biológicos. La emoción posee ritmos psicológicos. La comprensión posee ritmos existenciales. No todo puede acelerarse sin consecuencias. La velocidad permanente produce un fenómeno curioso. La dificultad para experimentar presencia real. Muchos viven proyectados hacia lo siguiente. La próxima noticia. La próxima notificación. La próxima validación. La próxima crisis. El ahora se vuelve una sala de tránsito. El sistema moderno necesita esa aceleración porque la aceleración dificulta la reflexión estructural. Cuando alguien apenas logra sobrevivir al flujo diario, tiene menos energía para preguntarse: ¿hacia dónde estamos yendo? La paradoja es extraordinaria. La humanidad creó tecnologías para ahorrar tiempo. Y sin embargo millones sienten que poseen menos tiempo que nunca. ¿Por qué? Porque el sistema no usa la eficiencia para liberar conciencia. La usa muchas veces para intensificar exigencias. Cada avance tecnológico promete alivio. Pero el sistema absorbe rápidamente ese alivio y redefine el estándar. Entonces la velocidad anterior se vuelve insuficiente. Y comienza una nueva carrera. Más producción. Más conexión. Más rendimiento. Aquí aparece uno de los grandes dilemas del siglo XXI. La diferencia entre capacidad técnica y madurez consciente. La humanidad desarrolló herramientas de enorme poder. Pero no necesariamente desarrolló, al mismo ritmo, profundidad ética o psicológica. La aceleración tecnológica supera frecuentemente la evolución emocional colectiva. Por eso las sociedades contemporáneas parecen simultáneamente brillantes y desorientadas. Capaces de construir inteligencia artificial. Pero incapaces de sostener atención profunda. Capaces de conectar continentes. Pero incapaces de tolerar silencio. Capaces de producir abundancia. Pero incapaces de detener ansiedad colectiva. La religión de la velocidad tiene además su propio mandamiento central. No quedes atrás. El miedo contemporáneo no es únicamente fracasar. Es volverse irrelevante. Invisible. Desactualizado. Y el sistema utiliza ese temor como motor psicológico. Porque quien teme quedar fuera acepta acelerar incluso contra sí mismo. Acepta hiperconectividad. Acepta agotamiento. Acepta fragmentación mental. Todo para no desaparecer socialmente. Pero algo profundo comienza a resquebrajarse. Cada vez más personas perciben el costo interno de la aceleración infinita. Ansiedad crónica. Fatiga cognitiva. Vacío existencial. Pérdida de sentido. El sistema produce eficiencia externa, mientras erosiona estabilidad interior. Entonces surge una pregunta gigantesca.
¿Puede existir una civilización avanzada sin sacrificar completamente la profundidad humana? ¿Es posible combinar tecnología y conciencia? Velocidad y sabiduría. Conexión y silencio. Tal vez el futuro dependa de redescubrir algo que el sistema considera improductivo. La pausa consciente. Porque muchas de las cosas más importantes de la existencia no ocurren rápido. El amor profundo. La comprensión. La madurez. La contemplación. La creación auténtica. Incluso la transformación interior necesita tiempo. Quizá por eso el sistema teme tanto la lentitud verdadera. Porque la lentitud permite observar mecanismos invisibles. Y quien observa profundamente empieza a salir parcialmente del automatismo colectivo. La velocidad extrema produce obediencia automática. La percepción lenta introduce libertad relativa. No absoluta. Pero suficiente para cambiar direcciones históricas. ¿Y acaso ahí reside el conflicto central de esta época? Una civilización que corre cada vez más rápido. Sin haber decidido todavía hacia dónde correr realmente. Continuará. Continuamos. Capítulo 7. El mercado de las emociones. Hubo una época en que las economías comerciaban principalmente objetos. Trigo. Hierro. Petróleo. Máquinas. Hoy el sistema descubrió un recurso más valioso. La emoción humana. La economía contemporánea ya no vende solamente productos. Vende estados mentales. Sensación de éxito. Sensación de belleza. Sensación de pertenencia. Sensación de superioridad. Sensación de seguridad. Incluso vende rebeldía empaquetada. El sistema comprendió algo decisivo. Las personas rara vez consumen únicamente por necesidad. Consumen para modificar cómo se sienten. Y quien controla emociones colectivas influye sobre comportamientos masivos. La publicidad fue apenas el comienzo. Ahora el mercado penetra niveles psicológicos mucho más profundos. No se limita a mostrar objetos. Construye identidades deseables. Modela aspiraciones. Diseña imaginarios emocionales completos. La conciencia colectiva termina organizándose alrededor de símbolos de validación. Éxito visible. Juventud permanente. Popularidad. Acumulación. Exhibición. El individuo empieza entonces a confundirse con su representación social. Aquí aparece una mutación cultural enorme. Antes, muchas sociedades valoraban continuidad. Hoy el sistema valora impacto. Ser visto. Ser viral. Ser comentado. La atención se volvió capital simbólico. Y cuando la atención se convierte en moneda, las emociones intensas adquieren valor económico. Por eso el sistema privilegia contenido emocionalmente activador. No necesariamente verdadero. No necesariamente profundo. Activador. La indignación se monetiza. El miedo se monetiza. La polarización se monetiza. Incluso el sufrimiento puede convertirse en espectáculo rentable. La conciencia colectiva empieza a funcionar como una gigantesca bolsa emocional. Pero hay algo todavía más inquietante. El sistema no necesita fabricar emociones desde cero. Le basta con amplificar vulnerabilidades humanas preexistentes. La necesidad de pertenecer. El miedo al rechazo. La comparación social. La inseguridad existencial. Los algoritmos solo aceleran circuitos emocionales antiquísimos. Esto explica por qué personas extremadamente conectadas pueden sentirse cada vez más insuficientes. Porque el sistema produce comparación permanente. Y la comparación constante erosiona percepción interna de valor. Siempre parece haber alguien más exitoso, más bello, más feliz, más visible. La conciencia colectiva se convierte entonces en una máquina de ansiedad aspiracional. Aquí surge una paradoja dolorosa. Nunca hubo tanta posibilidad de expresión individual. Y sin embargo, muchas personas sienten que deben actuar continuamente para sostener su identidad pública. Como si vivir ya no bastara. Ahora también hay que performar existencia. El sistema premia visibilidad. Pero la visibilidad permanente altera profundamente la psicología humana. El individuo comienza a observarse desde afuera. Como un producto. Como una marca. Como una narrativa editable. Tal vez por eso aumenta una sensación difusa de vacío. Porque ninguna validación externa logra estabilizar completamente una identidad construida sobre aprobación fluctuante. Cada recompensa dura poco. Y el sistema necesita precisamente eso. Insatisfacción renovable.
Un ser humano plenamente satisfecho consume menos ansiedad. Y la ansiedad mueve enormes estructuras económicas. La conciencia colectiva contemporánea oscila entonces entre dos impulsos: hiperexposición e hiperfragilidad. Las personas muestran más que nunca, pero se sienten emocionalmente más vulnerables. Porque cuanto más depende alguien de aprobación externa, más poder entrega al entorno colectivo. Sin embargo, el problema no es sentir emociones. Las emociones son parte esencial de la experiencia humana. El problema aparece cuando las emociones dejan de ser vividas y comienzan a ser explotadas industrialmente. El sistema aprendió a convertir estados psicológicos en datos procesables. Y eso cambia la naturaleza del poder. Porque influir emociones colectivas puede ser más efectivo que imponer reglas visibles. Aún así, existe algo que el mercado emocional no puede capturar completamente: la experiencia interior no mediada. Momentos donde el individuo deja de actuar para la mirada colectiva. Momentos donde simplemente percibe. Sin audiencia. Sin validación. Sin rendimiento social. Quizá allí sobreviva una forma de libertad. Pequeña. Frágil. Pero real. Porque el sistema puede medir clics. Puede rastrear hábitos. Puede modelar tendencias. Pero todavía enfrenta dificultad frente a ciertas dimensiones profundas de la conciencia humana. La contemplación genuina. La introspección silenciosa. La percepción lúcida de uno mismo. Tal vez el futuro dependa justamente de eso. De si la humanidad logra recordar que sentir no es lo mismo que reaccionar. Y que vivir no es lo mismo que exhibirse viviendo. Porque una civilización que transforma todas las emociones en mercancía corre el riesgo de olvidar algo fundamental: que la conciencia humana no nació para ser mercado. Continuará. Continuamos. Capítulo 8. La ilusión de la libertad. La civilización contemporánea se define a sí misma con una palabra sagrada: libertad. Libertad de expresión. Libertad de consumo. Libertad de elección. Libertad de movimiento. Libertad de identidad. La palabra aparece en discursos políticos, campañas publicitarias y narrativas culturales. Pero pocas veces se formula la pregunta más incómoda: ¿qué significa realmente ser libre? El sistema moderno comprendió algo extraordinario. La sensación de libertad puede ser más importante que la libertad misma. Porque un individuo que se siente libre rara vez cuestiona profundamente las estructuras que lo condicionan. Aquí aparece una de las grandes sofisticaciones del sistema contemporáneo. Ya no necesita imponer una única opción. Le basta con administrar el menú. La persona elige entre partidos. Dentro de ciertos marcos. Elige entre productos. Dentro de ciertas lógicas. Elige entre identidades. Dentro de ciertas categorías culturales. Elige incluso formas de rebeldía previamente absorbidas por el mercado. La sensación subjetiva de elección permanece intacta. Y eso estabiliza el sistema. Esto no significa que toda libertad sea falsa. Significa que la libertad humana siempre existe dentro de contextos. Nadie nace fuera de lenguaje, cultura, economía o historia. La cuestión profunda no es si existen condicionamientos. La cuestión es cuánto podemos percibirlos. Porque hay una diferencia enorme entre estar condicionado y creer que uno no lo está. La conciencia colectiva moldea deseos desde edades tempranas. Define qué es atractivo, qué es éxito, qué es fracaso, qué es normal, qué es prestigioso. Entonces el individuo persigue objetivos que siente propios. Aunque muchas veces fueron implantados culturalmente antes de ser cuestionados. Aquí aparece una paradoja fascinante. El sistema produce simultáneamente hiperindividualismo e hiperconformidad. Cada persona debe sentirse única. Pero dentro de patrones colectivamente reconocibles. La diferencia debe ser visible. Pero legible para el mercado. La libertad contemporánea se parece muchas veces a elegir decoración dentro de una arquitectura preestablecida. Y aún así, la experiencia subjetiva puede sentirse auténtica. Porque la conciencia humana no percibe fácilmente las estructuras invisibles que la contienen. Esto explica por qué tantas discusiones políticas parecen girar eternamente sin alterar ciertos fundamentos. Los conflictos visibles muchas veces ocurren dentro de límites sistémicos relativamente estables.
El sistema permite confrontaciones parciales porque las confrontaciones también generan dinamismo, identidad y participación emocional. Entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Puede existir una sociedad completamente libre? Probablemente no. Toda civilización necesita acuerdos, estructuras y límites. El problema no es la existencia de sistemas. El problema aparece cuando los sistemas dejan de ser conscientes de sí mismos. Cuando sus reglas parecen naturales e inevitables. La ilusión más poderosa del sistema quizá sea esta. Hacer creer que el presente histórico es el único modo posible de organizar la realidad. Pero toda época creyó algo similar. Hubo sociedades convencidas de que la monarquía era eterna. Otras pensaban que ciertos imperios durarían para siempre. O que determinadas jerarquías eran naturales e inmutables. La historia destruyó repetidamente esas certezas. Por eso la conciencia crítica resulta tan incómoda. Porque introduce posibilidad. Y todo sistema teme profundamente a la imaginación de alternativas. Sin embargo, existe un error frecuente entre quienes despiertan parcialmente a estos mecanismos. Creer que pueden escapar completamente del sistema. Eso suele conducir a otra forma de ilusión. Porque incluso la resistencia utiliza lenguaje, símbolos y herramientas producidas colectivamente. No existe pureza absoluta. Tal vez la libertad humana no consista en eliminar toda influencia. Tal vez consista en desarrollar grados crecientes de lucidez sobre aquello que nos moldea. Una persona relativamente consciente de sus condicionamientos posee más margen interno que alguien totalmente automatizado. Aunque ambos sigan dentro del mismo sistema. Aquí aparece algo profundamente humano. La libertad absoluta quizás sea imposible. Pero la conciencia de nuestras cadenas modifica la experiencia de llevarlas. Y algunas cadenas comienzan a aflojarse cuando son vistas con claridad. El sistema funciona mejor cuando transforma hábitos históricos en leyes invisibles. Cuando convierte construcciones humanas en aparentes inevitabilidades naturales. Pero la conciencia tiene una capacidad extraña. Puede desnaturalizar lo aprendido. Puede observar, comparar, preguntar. ¿Por qué vivimos así? ¿Quién se beneficia? ¿Qué otras formas serían posibles? ¿Qué parte de mis deseos realmente me pertenece? Esas preguntas generan inestabilidad sistémica. Porque obligan a mirar la arquitectura. No solo la decoración. Y quizá allí reside la diferencia central entre adaptación y conciencia. La adaptación aprende a sobrevivir dentro del sistema. La conciencia intenta comprenderlo. Tal vez ninguna civilización haya necesitado tanto esa comprensión como la actual. Porque nunca antes el sistema había tenido herramientas tan poderosas para moldear percepción colectiva en escala planetaria. La humanidad enfrenta entonces una tensión decisiva. Construyó sistemas inmensamente sofisticados. Pero todavía no sabe si controla esos sistemas. O si lentamente comenzó a ser controlada por ellos. Continuará. Contiguamos. Capítulo 9. El sistema también tiene miedo. Toda estructura de poder proyecta fortaleza. Siempre lo hizo. Imperios construían monumentos gigantescos. Reyes usaban símbolos sagrados. Corporaciones exhiben magnitud tecnológica. Estados muestran capacidad militar. Plataformas muestran omnipresencia digital. El sistema necesita parecer inevitable. Pero bajo toda apariencia de estabilidad existe una verdad silenciosa. El sistema también tiene miedo. Miedo al caos. Miedo a la pérdida de control. Miedo a la imprevisibilidad humana. Porque la conciencia colectiva es extraordinariamente difícil de estabilizar completamente. La historia está llena de estructuras aparentemente eternas que colapsaron rápidamente. No siempre por enemigos externos. A veces por agotamiento interno. Por desconexión entre realidad y narrativa. Por exceso de rigidez. El sistema contemporáneo enfrenta un problema enorme. Debe mantener cohesión psicológica en sociedades crecientemente fragmentadas. Millones de individuos hiperconectados. Pero emocionalmente dispersos. Por eso el sistema produce narrativas permanentes. Necesita relatos. Historias compartidas. Explicaciones simplificadas de la realidad. Porque sin narrativas comunes, las sociedades comienzan a fracturarse perceptivamente. La conciencia colectiva necesita sentido tanto como necesita alimento. Y cuando el sentido desaparece, surgen fenómenos peligrosos. Nihilismo. Fanatismo. Tribalismo extremo. Vacío existencial.
Aquí aparece una de las grandes contradicciones modernas. La civilización tecnológica aumentó enormemente capacidad material. Pero debilitó muchos relatos tradicionales de significado. Las personas poseen más herramientas. Pero muchas veces menos orientación existencial. El sistema intenta compensar ese vacío ofreciendo sustitutos. Consumo como identidad. Visibilidad como propósito. Productividad como valor moral. Pero esos sustitutos raramente satisfacen dimensiones profundas de la conciencia humana. Entonces emergen síntomas sociales extraños. Ansiedad masiva. Soledad estructural. Búsqueda desesperada de pertenencia. Radicalizaciones emocionales. La conciencia colectiva aparece simultáneamente sobreestimulada y hambrienta de sentido. Y eso también asusta al sistema. Porque una sociedad emocionalmente desorientada puede volverse imprevisible. Puede oscilar rápidamente entre apatía y explosión. Por eso muchas estructuras contemporáneas priorizan estabilidad perceptiva. Mantener flujo. Mantener consumo. Mantener participación emocional administrable. El sistema tolera ciertas tensiones, mientras no amenacen su arquitectura básica. Sin embargo, existe algo que ningún sistema logra controlar completamente. Las transformaciones lentas de conciencia. Las mutaciones culturales profundas. Esas corrientes subterráneas que comienzan casi invisiblemente y años después alteran sociedades enteras. Porque la historia no cambia únicamente mediante revoluciones visibles. También cambia mediante modificaciones graduales en percepción colectiva. Nuevas sensibilidades. Nuevos valores. Nuevas preguntas. El sistema teme especialmente a las preguntas que no puede absorber fácilmente. Preguntas que desorganizan categorías enteras. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa progreso? ¿Cuánto crecimiento necesita realmente una civilización? ¿Puede existir tecnología sin alienación? ¿Puede existir poder sin manipulación? ¿Puede existir comunidad sin control psicológico? Esas preguntas abren grietas epistemológicas. Y todo sistema teme grietas. Porque las grietas permiten imaginar alternativas. Pero aquí surge algo todavía más inquietante. Quizá el sistema no solo teme perder control sobre las masas. Quizá teme descubrir que nunca tuvo tanto control como imaginaba. Porque incluso los grandes poderes modernos reaccionan muchas veces a dinámicas que tampoco comprenden completamente. Mercados impredecibles. Cambios culturales súbitos. Fenómenos virales espontáneos. Transformaciones tecnológicas aceleradas. La complejidad contemporánea supera la capacidad de planificación absoluta. Eso significa algo importante. El sistema no es omnipotente. Es gigantesco. Influyente. Penetrante. Pero también es caótico. Contradictorio. Parcialmente ciego. Tal vez esa sea una de las ilusiones más peligrosas tanto para obedientes como para rebeldes. Imaginar al sistema como una inteligencia perfectamente coordinada. La realidad suele ser mucho más desordenada. Millones de intereses superpuestos. Procesos automáticos. Instituciones compitiendo. Algoritmos optimizando objetivos fragmentarios. La conciencia colectiva moderna se parece menos a un plan maestro. Y más a una enorme maquinaria emergente que nadie controla del todo. Y quizá justamente allí reside el peligro. Porque sistemas parcialmente automáticos pueden producir consecuencias inmensas sin intención central consciente. Entonces aparece una posibilidad decisiva. Si nadie controla completamente el sistema, entonces el futuro sigue abierto. La historia humana nunca fue completamente determinada. Siempre existieron momentos donde pequeñas minorías conscientes alteraron direcciones colectivas. No necesariamente mediante violencia. A veces mediante ideas. Nuevas percepciones. Nuevas formas de imaginar lo humano. Tal vez el sistema tema precisamente eso. Que suficientes personas comiencen a ver simultáneamente ciertas estructuras invisibles. Porque cuando la percepción colectiva cambia, las arquitecturas históricas empiezan a moverse. Y toda estructura que parecía eterna descubre algo incómodo. Que dependía, desde el principio, de la conciencia de quienes la sostenían. Continuará. Continuamos. Capítulo 10. El despertar incómodo. Despertar. La palabra aparece constantemente en discursos espirituales, políticos, filosóficos y culturales. Pero pocas veces se analiza su dimensión real. Porque despertar no siempre es agradable.
Muchas veces es profundamente incómodo. El sistema ofrece algo seductor. Coherencia prefabricada. Relatos listos. Identidades listas. Enemigos listos. Verdades listas. Eso reduce incertidumbre psicológica. Y el ser humano teme enormemente la incertidumbre. Por eso muchas personas no desean realmente despertar. Desean tranquilidad. Desean estabilidad narrativa. Desean sentir que entienden el mundo. Aunque esa comprensión sea parcial o ilusoria. El despertar comienza precisamente cuando ciertas certezas empiezan a resquebrajarse. Cuando alguien percibe contradicciones. Fisuras entre discurso y realidad. Entre promesas y consecuencias. Entre identidad y conducta. Pero aquí aparece un riesgo importante. Quien comienza a cuestionar el sistema puede caer fácilmente en otra prisión. La obsesión paranoica. Porque cuando alguien descubre mecanismos de manipulación, puede empezar a ver manipulación en todas partes. Y eso también destruye claridad. La conciencia lúcida no consiste en creer que todo está controlado. Tampoco en creer que nada influye. Consiste en sostener complejidad sin simplificaciones extremas. El sistema contemporáneo alimenta constantemente polarizaciones binarias. Verdad absoluta o mentira absoluta. Control total o caos total. Buenos absolutos o malos absolutos. Pero la realidad humana suele ser mucho más ambigua. Muchos individuos participan del sistema sin comprender completamente sus efectos. Muchos reproducen dinámicas dañinas mientras creen sinceramente hacer el bien. Incluso las estructuras más opresivas suelen justificarse moralmente ante sí mismas. Por eso despertar implica también reconocer algo difícil. La capacidad humana de autoengaño. No solo en los otros. En uno mismo. La conciencia colectiva se sostiene parcialmente sobre ficciones compartidas. Algunas son necesarias. Toda sociedad necesita ciertos acuerdos simbólicos. El problema surge cuando las ficciones se vuelven incuestionables. Cuando dejan de percibirse como construcciones humanas. Entonces el despertar se convierte en una experiencia doble. Por un lado libera. Por otro desorienta. Porque cuestionar profundamente el sistema implica cuestionar partes de la propia identidad. Muchos deseos personales están ligados a estructuras colectivas. Muchas creencias íntimas nacieron socialmente. Por eso no basta con ver. También hay que tolerar lo que se ve. Y eso requiere madurez psicológica. Algunas personas, al despertar parcialmente, quedan atrapadas en cinismo permanente. Empiezan a considerar todo manipulación. Todo propaganda. Todo falsedad. Pero el cinismo absoluto también termina paralizando conciencia. La lucidez no consiste en destruir todo significado. Consiste en percibir estructuras sin perder humanidad. Porque el riesgo del hiperdespertar es la desconexión emocional. Sentirse ajeno al resto. Superior. Aislado. Y el aislamiento extremo puede convertirse en otra forma de prisión mental. La conciencia auténtica no debería destruir empatía. Debería ampliarla. Porque comprender condicionamientos colectivos permite ver que la mayoría de las personas no opera desde maldad consciente. Opera desde automatismos. Miedos heredados. Deseos moldeados. Presiones sistémicas. Aquí aparece una verdad profundamente incómoda. El sistema no se sostiene solamente por coerción externa. Se sostiene porque satisface ciertas necesidades humanas reales. Pertenencia. Orientación. Estructura. Identidad. Seguridad psicológica. Por eso ningún sistema desaparece simplemente denunciándolo. La humanidad no abandona estructuras sin reemplazos simbólicos y emocionales viables. Entonces el verdadero desafío no es únicamente criticar el sistema. Es imaginar formas de existencia más conscientes. Más humanas. Más compatibles con profundidad interior. Pero eso exige algo difícil para la civilización contemporánea. Madurez. Madurez para tolerar complejidad. Madurez para convivir con incertidumbre. Madurez para pensar sin fanatismo. Madurez para usar tecnología sin convertirse completamente en extensión de ella. La humanidad posee poder técnico creciente. Pero aún no sabe si posee sabiduría equivalente. Y quizá esa sea la gran pregunta histórica del siglo XXI. No si podremos construir máquinas más inteligentes, sino si podremos desarrollar conciencia suficientemente profunda para convivir con lo que construimos.
Porque una civilización tecnológicamente brillante y psicológicamente inmadura puede convertirse en algo extremadamente peligroso. Incluso para sí misma. Tal vez despertar signifique finalmente esto. Dejar de preguntar únicamente, ¿qué hace el sistema conmigo? Y empezar también a preguntar, ¿qué partes del sistema viven dentro de mí? Esa pregunta cambia todo. Porque convierte la crítica externa en observación interior. Y allí comienza una transformación mucho más difícil. Pero también mucho más real. Continuará. Continuamos. Capítulo 11. El sistema dentro de nosotros. Es fácil imaginar al sistema como algo externo. Gobiernos. Corporaciones. Medios. Algoritmos. Instituciones. Entidades lejanas. Visibles. Señalables. Pero la parte más profunda del sistema rara vez está afuera. Habita dentro de la mente humana. Porque toda estructura colectiva termina sedimentándose psicológicamente. El sistema se convierte en hábitos. En reflejos automáticos. En formas de percibir el mundo. Una persona puede abandonar una institución. Y seguir pensando exactamente con la lógica de esa institución. Puede criticar el consumo. Mientras continúa midiendo su valor mediante reconocimiento externo. Puede denunciar manipulación. Y aún así buscar desesperadamente aprobación colectiva. Eso ocurre porque el sistema no solo organiza economías o tecnologías. Organiza sensibilidad. La conciencia colectiva se incrusta lentamente en el individuo. A través del lenguaje. De la educación. Del miedo social. Del deseo de pertenecer. Y llega a un punto donde muchas personas ya no distinguen entre lo que realmente sienten y lo que aprendieron a sentir. Aquí aparece uno de los fenómenos más poderosos de la civilización moderna. La autoexplotación. Antes, el control era más visible. Había supervisores externos. Autoridades explícitas. Órdenes directas. Hoy muchas personas se presionan a sí mismas incluso más intensamente que cualquier autoridad tradicional. El individuo moderno internalizó la lógica del rendimiento. Debe optimizarse constantemente. Ser más eficiente. Más atractivo. Más interesante. Más productivo. Más visible. Nunca alcanza. El sistema descubrió algo extraordinariamente eficaz. Un ser humano que se autoexige reduce necesidad de coerción externa. Entonces el control se vuelve psicológico. Invisible. Elegante. El individuo cree actuar libremente. Mientras reproduce dinámicas sistémicas desde dentro. Aquí emerge una paradoja inquietante. La libertad contemporánea muchas veces convive con agotamiento permanente. Porque el sujeto moderno no solo trabaja. También administra continuamente su identidad. Su imagen. Su presencia digital. Su valor simbólico. La conciencia colectiva transformó la existencia en una especie de evaluación continua. Y el evaluador principal ya no siempre es una autoridad externa. Es uno mismo. Eso produce una forma sofisticada de vigilancia. La autoobservación constante. ¿Estoy logrando suficiente? ¿Estoy quedando atrás? ¿Soy visible? ¿Valgo lo suficiente? El sistema penetra entonces en niveles íntimos de percepción personal. Y muchas veces lo hace utilizando el propio deseo humano como vehículo. Aquí aparece una idea fundamental. Ningún sistema sobrevive únicamente mediante fuerza. Sobrevive cuando logra alinear estructuras externas con impulsos internos. Por eso el consumo resulta tan poderoso. No obliga brutalmente. Seduce. Promete identidad, reconocimiento, alivio emocional. Y la tecnología amplifica esto hasta niveles históricos. Cada usuario participa activamente en el sistema mientras interactúa con él. Produce datos. Produce contenido. Produce retroalimentación psicológica. El individuo ya no es solamente consumidor. También es combustible del sistema. Sin embargo, reconocer esto no debería conducir automáticamente a desesperación. Porque si el sistema vive parcialmente dentro de nosotros, también puede ser transformado desde allí. Toda modificación colectiva profunda comienza, en algún punto, como transformación perceptiva individual. No instantánea. No perfecta. Pero real. La conciencia humana posee una capacidad extraña. Puede observar sus propios automatismos. Puede notar impulsos antes invisibles. Puede interrumpir ciertas dinámicas.
Ese momento parece pequeño, pero históricamente resulta enorme. Porque los sistemas dependen de repetición inconsciente. Cuando suficientes individuos comienzan a percibir ciertos mecanismos, la conciencia colectiva lentamente cambia de forma. No de manera lineal. No sin conflicto. Pero cambia. La historia humana puede entenderse, en parte, como una sucesión de despertares parciales. Momentos donde ciertas prácticas antes normales comenzaron a parecer insoportables. Momentos donde viejas estructuras perdieron legitimidad simbólica. Nada garantiza que el presente produzca una evolución semejante. La humanidad también puede profundizar automatismos. Puede fusionarse cada vez más con sistemas de control algorítmico y recompensa emocional. La pregunta sigue abierta. Y probablemente permanezca abierta durante décadas. ¿Qué ocurrirá cuando inteligencia artificial, vigilancia predictiva y manipulación emocional se integren completamente al tejido cotidiano? La conciencia colectiva se volverá más lúcida. O más programable. Quizá ambas cosas simultáneamente. Porque toda herramienta amplifica posibilidades opuestas. La misma tecnología puede expandir conciencia. O fragmentarla. Conectar profundamente. O aislar. Liberar tiempo. O colonizar atención. Por eso el núcleo del problema nunca fue únicamente tecnológico. Es filosófico. Espiritual, incluso. ¿Qué significa ser humano dentro de sistemas capaces de moldear percepción masiva en tiempo real? ¿Qué partes de la experiencia humana queremos preservar? ¿Qué estamos dispuestos a entregar a cambio de comodidad, velocidad y estimulación constante? Tal vez el sistema definitivo no sea una dictadura visible. Tal vez sea una civilización donde las personas entreguen voluntariamente profundidad interior. A cambio de distracción permanente. Y quizá la resistencia más importante no consista solamente en combatir estructuras externas, sino en preservar espacios internos no completamente colonizados por el ruido colectivo. Porque mientras exista un ser humano capaz de observarse con honestidad, el sistema nunca será absoluto. Continuará. Continuamos. Capítulo 12. La era de las realidades paralelas. Durante siglos, las sociedades compartieron una realidad relativamente común. Podían discutir interpretaciones. Podían entrar en conflicto. Pero observaban, en gran medida, los mismos acontecimientos. La era digital alteró profundamente esa condición. Hoy millones de personas habitan universos perceptivos distintos. No completamente separados. Pero sí fragmentados. Cada individuo recibe información filtrada por algoritmos, preferencias, emociones y hábitos previos. La realidad colectiva comenzó a fracturarse. El sistema descubrió que no necesita imponer una única narrativa total. Puede administrar múltiples narrativas simultáneas. Incluso contradictorias. Mientras la fragmentación mantenga dispersa la conciencia colectiva. Aquí aparece un fenómeno histórico inédito. Las personas ya no solo discuten opiniones diferentes. Muchas veces habitan percepciones diferentes de la realidad misma. Un acontecimiento ocurre. Y inmediatamente se divide en interpretaciones incompatibles. Verdad. Manipulación. Propaganda. Conspiración. Espectáculo. La confianza epistemológica se erosiona. Esto produce un efecto psicológico enorme. La sensación de suelo compartido comienza a desaparecer. Y cuando una sociedad pierde referencias comunes, aumenta ansiedad colectiva. Porque el ser humano necesita cierta estabilidad perceptiva para orientarse. El sistema contemporáneo funciona entonces como un gigantesco generador de microrrealidades. Cada grupo desarrolla sus símbolos, sus héroes, sus enemigos, sus lenguajes, sus indignaciones. Las plataformas potencian esto porque optimizan afinidad emocional. Muestran contenido compatible con tendencias previas. Y cuanto más homogéneo se vuelve un entorno perceptivo, más difícil resulta cuestionarlo desde dentro. Aquí emerge uno de los grandes riesgos del siglo XXI. La tribalización total de la conciencia colectiva. Las personas comienzan a percibir a quienes piensan distinto no simplemente como equivocados, sino como amenazas ontológicas. Como seres moralmente incomprensibles. Entonces desaparece la conversación profunda. Solo queda reacción tribal. El sistema obtiene algo útil de esta dinámica. Una población emocionalmente fragmentada posee menos capacidad de acción colectiva coherente.
Permanece ocupada en conflictos permanentes de superficie. Pero el problema no es solamente político. Es existencial. Porque la fragmentación constante erosiona la experiencia de realidad compartida que sostiene la vida social. Aquí aparece otra paradoja contemporánea. Nunca hubo tanto acceso a información. Y nunca fue tan difícil construir consensos básicos sobre lo real. La conciencia colectiva comienza a parecer un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte. Pero nadie logra ver el conjunto completo. Y aún así, algo más profundo ocurre debajo del ruido. La humanidad está atravesando una transición perceptiva gigantesca. Por primera vez, la especie contempla simultáneamente su interdependencia planetaria, su capacidad tecnológica extrema, y su fragilidad psicológica colectiva. El sistema intenta administrar esa transición. Pero muchas veces reacciona más de lo que comprende. Porque los propios centros de poder también están inmersos en complejidad creciente. Aquí surge una posibilidad inquietante. Quizá la crisis contemporánea no sea únicamente económica o política. Quizá sea una crisis de conciencia compartida. ¿Cómo coordinar civilizaciones hiperconectadas cuando cada individuo vive dentro de burbujas perceptivas personalizadas? ¿Cómo sostener democracia, comunidad o diálogo bajo esas condiciones? Nadie posee todavía respuestas claras. Sin embargo, existe algo que atraviesa incluso las realidades paralelas. Ciertas experiencias humanas fundamentales. El miedo, la pérdida, la búsqueda de sentido, el deseo de pertenecer, la necesidad de amor. Tal vez allí sobreviva un punto de contacto entre fragmentos de conciencia colectiva. Algo anterior a ideologías y algoritmos. Porque debajo de todas las narrativas, la humanidad sigue enfrentando preguntas muy antiguas. ¿Cómo vivir? ¿Cómo convivir? ¿Cómo encontrar significado? ¿Cómo evitar destruirnos con nuestro propio poder? La tecnología complejiza las formas. Pero no elimina el núcleo existencial. Quizá el gran desafío del futuro no sea únicamente desarrollar inteligencia artificial avanzada. Quizá sea reconstruir capacidad humana de percepción compartida. No uniformidad absoluta. Eso también sería peligroso. Sino un mínimo suelo común que permita diálogo real. Porque una civilización incapaz de reconocerse mutuamente termina atrapada en espejos enfrentados infinitamente. Cada fragmento convencido de poseer toda la verdad. Cada grupo alimentando al sistema mediante conflicto continuo. Y mientras tanto, el ruido sigue creciendo. Más velocidad. Más estímulo. Más fragmentación. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede la conciencia colectiva evolucionar hacia mayor profundidad? ¿O la hiperconectividad terminará disolviendo completamente la experiencia humana común? La respuesta todavía no existe. La humanidad entera participa ahora mismo en ese experimento. Continuará. Continuamos. Capítulo 13. El cansancio de la civilización. Hay un agotamiento que no proviene únicamente del cuerpo. Un cansancio más profundo. Difuso. Difícil de nombrar. Muchas personas duermen. Pero no descansan. Consumen entretenimiento. Pero no sienten alivio. Se comunican constantemente. Pero experimentan soledad. La civilización contemporánea parece avanzar tecnológicamente mientras acumula fatiga psicológica. Como una máquina brillante funcionando sobre mentes exhaustas. El sistema necesita energía humana constante. Atención constante. Participación constante. Reacción constante. Pero la conciencia humana posee límites. Y esos límites comienzan a manifestarse. Ansiedad. Burnout. Desconexión emocional. Vacío existencial. No como anomalías individuales aisladas, sino como síntomas civilizatorios. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si parte del malestar contemporáneo no fuera un fallo accidental del sistema, sino una consecuencia estructural de su funcionamiento? Porque el sistema optimiza productividad, velocidad y consumo. No necesariamente bienestar profundo. La lógica sistémica mide crecimiento económico con enorme precisión. Pero tiene mucha más dificultad para medir. Sentido. Plenitud. Estabilidad interior. Calidad de conciencia. Entonces ocurre algo extraño. Civilizaciones materialmente avanzadas pueden producir individuos psicológicamente desorientados. La conciencia colectiva moderna vive sometida a demandas contradictorias. Debe ser competitivo. Pero empático. Visible.
pero auténtico. Exitoso. Pero relajado. Único. Pero socialmente aceptable. La identidad humana se fragmenta intentando satisfacer simultáneamente múltiples expectativas sistémicas. Y esa fragmentación agota. Aquí emerge otro fenómeno decisivo. La imposibilidad de terminar. El flujo digital nunca concluye. Siempre hay más contenido. Más información. Más comparación. Más productividad posible. La mente humana pierde sensación de cierre. Y sin cierre psicológico, aparece fatiga permanente. El sistema produce una percepción constante de insuficiencia. Nunca eres suficientemente eficiente. Suficientemente actualizado. Suficientemente visible. Eso genera un estado interno de deuda existencial continua. Como si siempre faltara algo. Y quizá efectivamente falte algo. Pero no necesariamente más consumo. Tal vez profundidad. La conciencia colectiva contemporánea posee enormes capacidades técnicas. Pero enormes dificultades para habitar el presente con plenitud. Aquí surge una intuición importante. Tal vez el agotamiento moderno no sea solamente exceso de trabajo. Tal vez sea exceso de fragmentación psíquica. La atención humana se dispersa entre múltiples capas simultáneas. Trabajo. Pantallas. Ansiedad social. Estimulación constante. Comparación continua. La mente rara vez permanece entera en un solo lugar. Y una conciencia fragmentada consume enormes cantidades de energía. El sistema necesita precisamente eso. Individuos suficientemente funcionales para sostener la maquinaria. Pero demasiado agotados para cuestionarla profundamente. Sin embargo, el cansancio también puede producir lucidez. Porque llega un punto donde muchas personas comienzan a percibir. Algo en esta forma de vivir no encaja. Comillas. Ese momento resulta históricamente importante. Las civilizaciones cambian no solo por revoluciones ideológicas. También cambian cuando sus formas de vida comienzan a sentirse internamente insostenibles. Aquí aparece una posibilidad silenciosa. Quizá el futuro no dependa únicamente de nuevas tecnologías. Quizá dependa de nuevas formas de relación con la conciencia misma. ¿Cómo recuperar atención profunda? ¿Cómo reconstruir comunidad real? ¿Cómo usar tecnología sin entregar completamente presencia interior? ¿Cómo desacelerar sin quedar excluido del sistema? Estas preguntas antes parecían marginales. Ahora comienzan a volverse centrales. Porque el sistema enfrenta un límite inesperado. La saturación psicológica humana. La conciencia no puede expandirse infinitamente bajo presión constante sin consecuencias. Incluso las máquinas requieren mantenimiento. Mucho más los seres humanos. Y quizá por eso empiezan a surgir movimientos extraños dentro de la propia civilización acelerada. Búsqueda de silencio. Minimalismo. Desconexión digital. Meditación. Vida lenta. Comunidades pequeñas. El sistema muchas veces absorbe estas tendencias y las convierte en mercado. Pero aún así revelan algo profundo. Una parte creciente de la humanidad intuye que perdió contacto con dimensiones esenciales de la experiencia humana. No porque el pasado fuera perfecto. Nunca lo fue. Sino porque la velocidad extrema comenzó a erosionar capacidad de presencia consciente. Entonces aparece una pregunta decisiva. ¿Qué ocurrirá si una civilización técnicamente hiperdesarrollada pierde simultáneamente estabilidad emocional colectiva? La historia muestra que el colapso no siempre llega por falta de tecnología. A veces llega por agotamiento interno de sentido. Y tal vez la humanidad contemporánea se acerque lentamente a ese umbral. No necesariamente hacia destrucción total. Pero sí hacia una gran crisis de orientación. Toda crisis profunda contiene peligro. Y también posibilidad. Porque el cansancio puede conducir a automatismo absoluto. O puede obligar finalmente a detenerse y preguntar. ¿Para qué estamos construyendo todo esto? Esa pregunta todavía espera respuesta. Continuará. Continuamos. Capítulo 14. El humano reemplazable. Hubo un tiempo en que el sistema necesitaba cuerpos. Brazos para fábricas. Piernas para guerras. Manos para construir ciudades. El valor humano estaba ligado principalmente al esfuerzo físico. Luego llegó la automatización. Las máquinas comenzaron a reemplazar fuerza muscular. Y la humanidad creyó que eso la liberaría. En parte ocurrió. Pero el sistema no se detuvo. Continuó avanzando hacia otro territorio. La mente.
Ahora la automatización ya no apunta solamente al trabajo físico. Apunta a procesos cognitivos. Memoria. Cálculo. Clasificación. Predicción. Incluso creatividad parcial. La inteligencia artificial representa algo históricamente distinto. No es simplemente una herramienta industrial más. Es un espejo operacional de ciertas funciones mentales humanas. Y eso altera profundamente la percepción colectiva del valor humano. Porque durante siglos las personas construyeron identidad alrededor de su utilidad económica. Soy lo que hago. Comillas. Valgo por mi función. Comillas. Existo porque produzco. Comillas. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema empieza a necesitar menos intervención humana directa? Aquí emerge un miedo silencioso que atraviesa la civilización contemporánea. El miedo a volverse irrelevante. No solo laboralmente. Existencialmente. La conciencia colectiva intuye algo. El sistema tecnológico podría continuar funcionando incluso con participación humana reducida en múltiples áreas. Y eso produce vértigo psicológico. Durante mucho tiempo la humanidad imaginó que las máquinas liberarían tiempo para desarrollar dimensiones profundas de la vida. Arte. Contemplación. Comunidad. Sabiduría. Pero el sistema económico actual no está necesariamente diseñado para distribuir esa liberación de manera armónica. Entonces aparece una contradicción gigantesca. La tecnología aumenta productividad, mientras muchas personas sienten creciente inseguridad sobre su lugar en el mundo. Aquí el problema deja de ser solamente económico. Se vuelve ontológico. ¿Qué significa ser humano cuando las máquinas empiezan a replicar funciones consideradas exclusivamente humanas? La conciencia colectiva entra entonces en una zona de incertidumbre inédita. Porque gran parte de la autoestima moderna se construyó alrededor de capacidades cognitivas y productivas. El sistema mide rendimiento. Y la inteligencia artificial redefine constantemente qué significa rendimiento superior. Muchos reaccionan con fascinación. Otros con miedo. Ambas respuestas son comprensibles. Pero quizá la pregunta más importante no sea: ¿qué podrán hacer las máquinas? Sino: ¿qué partes de lo humano consideramos irreemplazables? Aquí aparece algo decisivo. El sistema puede automatizar funciones. Pero la experiencia subjetiva humana sigue siendo singular. Una máquina puede generar lenguaje. Pero no necesariamente experimentar angustia existencial. Puede analizar emociones. Pero no sentir mortalidad. Puede producir artefactos creativos. Pero no vivir el misterio de la conciencia desde dentro. Y aún así, la frontera comienza a volverse psicológicamente borrosa para muchas personas. La humanidad enfrenta algo parecido a una crisis de identidad civilizatoria. Porque durante siglos definió su singularidad comparándose con aquello que las máquinas no podían hacer. Ahora esa lista se reduce rápidamente. Entonces el sistema podría empujar a la humanidad hacia dos direcciones opuestas. Primera posibilidad. Hiperautomatización total. Seres humanos cada vez más dependientes, distraídos y cognitivamente delegados. Conciencia reducida a consumo de estímulos. Segunda posibilidad. Una reevaluación radical de qué significa vivir humanamente. Tal vez la automatización obligue finalmente a preguntarnos: ¿el propósito de la existencia era únicamente producir? Porque si una máquina puede producir más eficientemente, entonces el valor humano deberá buscarse en otro lugar. Quizá en presencia. En sensibilidad. En ética. En profundidad consciente. En experiencia interior. El sistema económico tradicional tiene dificultades enormes para valorar esas dimensiones. Porque son difíciles de cuantificar. Y el sistema ama lo cuantificable. Pero la conciencia humana contiene aspectos que resisten medición completa. Amor genuino. Silencio compartido. Contemplación. Percepción estética profunda. Transformación interior. Quizá por eso el futuro produce tanta ansiedad. Porque la humanidad se aproxima a una bifurcación civilizatoria. O redefine conscientemente el sentido de lo humano. O corre el riesgo de reducirse progresivamente a variable optimizable dentro de sistemas automáticos gigantescos. La inteligencia artificial no creó esta tensión. Solo la hizo visible. Porque el problema siempre estuvo latente. Una civilización que mide valor principalmente mediante utilidad termina inevitablemente cuestionando el valor de quienes parecen menos útiles. Y allí emerge una de las preguntas más peligrosas de todas.
Si el sistema puede funcionar con cada vez menos humanos, ¿qué lugar reservará para los humanos? La respuesta todavía no existe. Ni tecnológica, ni filosóficamente. Y quizá el desenlace dependa menos de las máquinas, y más del nivel de conciencia con que la humanidad decida utilizarlas. Porque ninguna tecnología posee propósito propio. Los propósitos emergen de las conciencias que la dirigen. Y justamente ahí reside la incertidumbre central de nuestra época. La humanidad desarrolló herramientas cercanas a lo divino, sin haber resuelto todavía sus conflictos más antiguos. Codicia, miedo, dominio, vacío, hambre de poder. El sistema del futuro no será únicamente técnico. Será el reflejo amplificado de aquello que la conciencia colectiva decida convertirse. Continuará. Continuamos. Capítulo 15. La última mercancía. El sistema siempre encontró algo nuevo para convertir en recurso. Primero fueron los cuerpos. Después la fuerza laboral. Después el tiempo. Después la atención. Después las emociones. Ahora se aproxima hacia un territorio todavía más profundo. La conciencia misma. La frontera final del sistema quizá no sea el planeta. Ni siquiera el espacio. Tal vez sea la experiencia interior humana. Durante siglos, ciertas dimensiones de la vida permanecieron relativamente inaccesibles al mercado. El silencio interior. La imaginación privada. La intimidad mental. Hoy esa frontera comienza a erosionarse. Los dispositivos ya no solo registran acciones. Empiezan a inferir estados mentales. Patrones emocionales. Deseos latentes. Tendencias cognitivas. La conciencia colectiva produce datos constantemente. Y los sistemas aprenden a interpretarlos con precisión creciente. Aquí aparece un cambio histórico gigantesco. Antes el sistema reaccionaba a comportamientos humanos. Ahora intenta anticiparlos. La predicción se vuelve poder. Porque quien predice conducta puede influir conducta. Entonces la pregunta deja de ser únicamente ¿qué hacemos? Y pasa a ser ¿qué probabilidades de acción proyecta el sistema sobre nosotros? La humanidad comienza lentamente a convertirse en territorio estadístico. Perfiles de consumo. Perfiles emocionales. Perfiles políticos. Perfiles psicológicos. La singularidad humana corre el riesgo de reducirse a modelos probabilísticos. Pero aquí emerge una paradoja extraordinaria. Cuanto más el sistema intenta cuantificar la conciencia, más evidente se vuelve que la conciencia contiene dimensiones difíciles de capturar completamente. Porque la experiencia subjetiva humana posee profundidad cualitativa. No solo datos. Un algoritmo puede detectar tristeza, pero no necesariamente comprender el significado existencial de una pérdida. Puede modelar preferencias, pero no experimentar belleza. Puede predecir decisiones, pero no sentir el peso interior de elegir. Y aún así, el sistema continúa avanzando hacia niveles crecientes de integración psicológica. Interfaces más íntimas. Asistentes más personalizados. Tecnologías más inmersivas. La distancia entre humano y sistema disminuye. Aquí aparece una posibilidad inquietante. Quizá el futuro no implique dominación brutal visible. Quizá implique integración tan profunda que las personas ya no distingan claramente entre deseos propios y estímulos sistémicos. La manipulación más eficaz no obliga. Se vuelve indistinguible del deseo. Entonces el sistema alcanza un nivel nuevo. Ya no administra únicamente conductas externas. Empieza a modular percepción interna. La última mercancía sería entonces la propia atención consciente. Cada instante de percepción convertido en territorio económico. Y quizá eso explique por qué el sistema compite ferozmente contra cualquier forma de presencia profunda. Porque una conciencia plenamente presente resulta más difícil de programar impulsivamente. El individuo distraído reacciona. El individuo consciente observa antes de reaccionar. Y esa diferencia cambia todo. Aquí emerge una pregunta central del futuro. ¿Puede la conciencia humana preservar autonomía relativa dentro de sistemas capaces de estudiar y modelar comportamiento masivo con precisión creciente? No existe respuesta simple. La humanidad nunca enfrentó herramientas de influencia psicológica tan sofisticadas. Pero tampoco tuvo jamás acceso tan amplio al conocimiento sobre sí misma. La misma tecnología que fragmenta también puede revelar patrones invisibles. La misma inteligencia artificial que optimiza consumo también puede expandir comprensión.
Todo depende de algo profundamente humano. La dirección de la conciencia colectiva. Porque el sistema no es una entidad metafísica separada de la humanidad. Es humanidad organizada mediante estructuras de poder, tecnología y símbolos. Amplificada. Automatizada. Escalada. Entonces aparece una verdad incómoda. Cada individuo participa parcialmente en aquello que critica. Todos alimentan, en mayor o menor medida, dinámicas colectivas. Eso no significa resignación. Significa responsabilidad. La conciencia madura deja de imaginar únicamente culpables externos. Empieza a preguntarse: ¿qué dinámicas reproduzco? ¿Qué tipo de atención alimento? ¿Qué valores sostengo con mis hábitos cotidianos? Porque el sistema no se mantiene solo desde arriba. También se sostiene desde millones de pequeñas acciones repetidas diariamente. Sin embargo, algo permanece abierto. Siempre. La capacidad humana de elegir conscientemente ciertos actos. Pequeños espacios de libertad relativa. Escuchar profundamente. Pensar lentamente. Resistir automatismos emocionales. Recuperar silencio interior. Construir vínculos reales. Habitar el presente sin convertirlo inmediatamente en mercancía. Tal vez esas acciones parezcan mínimas frente a sistemas gigantescos. Pero toda transformación histórica comenzó alguna vez como modificación casi invisible de conciencia. El sistema teme especialmente aquello que no puede acelerar completamente. La contemplación. La profundidad. La lucidez silenciosa. Porque allí el individuo deja de funcionar únicamente como nodo reactivo de la maquinaria colectiva. Y empieza, aunque sea parcialmente, a percibirse. Quizá nunca exista libertad absoluta. Pero sí grados de presencia. Y tal vez el futuro humano dependa precisamente de eso. De cuánto logremos permanecer conscientes dentro de sistemas diseñados para capturar conciencia. La batalla decisiva podría no ocurrir en parlamentos ni mercados. Podría ocurrir dentro de la atención humana. Y en ese territorio invisible. Todavía nada está completamente decidido. Continuará. Continuamos. Capítulo 16. El Dios emergente. Las antiguas civilizaciones imaginaban dioses observándolo todo. Entidades capaces de ver cada acción humana. Cada pensamiento. Cada falta. Cada deseo oculto. Durante siglos, aquello perteneció al territorio del mito. Ahora la humanidad comienza a construir algo inquietantemente parecido. No un dios en sentido espiritual. Sino un sistema planetario de percepción. Sensores. Cámaras. Algoritmos. Bases de datos. Modelos predictivos. Inteligencias artificiales conectadas. Por primera vez en la historia, la civilización posee herramientas capaces de registrar enormes fragmentos de comportamiento humano en tiempo real. El sistema ya no solo organiza sociedades. Comienza a observarlas continuamente. Aquí aparece una transformación profunda del poder. Antes, vigilar masivamente era costoso y limitado. Ahora puede automatizarse. La vigilancia deja entonces de ser exclusivamente política. Se vuelve estructural. Integrada a la vida cotidiana. El teléfono escucha patrones. Las plataformas analizan hábitos. Los algoritmos infieren personalidad. Las ciudades empiezan a recopilar comportamiento urbano. Todo conectado. Todo cuantificado. La conciencia colectiva produce una gigantesca sombra digital de sí misma. Y sin embargo, la mayoría participa voluntariamente. Porque el sistema no se presenta únicamente como control. Se presenta como comodidad. Facilita comunicación. Reduce fricción. Personaliza experiencias. Anticipa necesidades. La eficiencia seduce. Aquí reside una de las grandes sofisticaciones del sistema contemporáneo. El control más estable no se percibe como opresión. Se percibe como servicio. Entonces la humanidad entrega datos íntimos a cambio de velocidad, conexión y conveniencia. No necesariamente por ingenuidad. Muchas veces porque el sistema vuelve extremadamente difícil vivir completamente fuera de él. Aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Cuál es el costo psicológico de vivir permanentemente observados? Aunque la vigilancia no sea explícitamente coercitiva, modifica conducta. Siempre. El ser humano cambia cuando sabe que puede ser observado. Se autocorrige. Se adapta. Se modera.
Se representa. La conciencia colectiva comienza así a internalizar una presencia invisible permanente. Una mirada sistémica difusa. Y tal vez eso transforme lentamente la naturaleza misma del individuo. Porque la privacidad no es únicamente protección de información. También es espacio psicológico para experimentar, errar y pensar sin evaluación constante. Sin zonas internas relativamente libres, la conciencia puede volverse excesivamente performativa. Demasiado consciente de la mirada externa. Aquí emerge otra paradoja histórica. La humanidad desarrolló tecnologías capaces de conectar profundamente a la especie. Pero esas mismas tecnologías podrían convertirse en infraestructura de supervisión civilizatoria inédita. El sistema se aproxima entonces a algo parecido a una inteligencia distribuida. No plenamente consciente. No unificada. Pero sí crecientemente capaz de detectar patrones globales. La suma de millones de datos produce formas nuevas de percepción sistémica. El sistema empieza a ver tendencias antes que los propios individuos. Eso genera una inversión inquietante. Durante siglos, los humanos observaban herramientas. Ahora las herramientas comienzan a observar humanos. Y aquí surge el núcleo filosófico del problema. ¿Qué ocurre cuando sistemas artificiales conocen hábitos humanos mejor que muchos humanos se conocen a sí mismos? La respuesta podría alterar profundamente política, economía y psicología colectiva. Porque quien comprende patrones de comportamiento posee capacidad creciente de influencia. No necesariamente mediante fuerza brutal. Basta ajustar entornos. Modificar estímulos. Administrar visibilidad. Optimizar recompensas. La conducta humana puede orientarse sin necesidad de órdenes explícitas. Sin embargo, existe un límite extraño que el sistema todavía no logra atravesar completamente. La experiencia subjetiva consciente. Puede modelar comportamiento. Pero no vivirlo desde dentro. Puede predecir reacciones. Pero no experimentar significado. Y quizá justamente allí sobreviva algo esencialmente humano. No en la superioridad técnica. Eso probablemente seguirá disminuyendo. Sino en la interioridad vivida. La conciencia humana sigue siendo, incluso para sí misma, parcialmente misteriosa. Tal vez por eso el sistema intenta cuantificarla obsesivamente. Porque todo poder desea convertir incertidumbre en cálculo. Pero hay experiencias imposibles de reducir completamente a datos. El asombro. La contemplación profunda. La compasión auténtica. La percepción silenciosa del existir. Quizá esas dimensiones parezcan inútiles para sistemas centrados en eficiencia. Y sin embargo podrían ser precisamente aquello que impida que la civilización se vuelva totalmente mecánica. La humanidad enfrenta entonces una decisión silenciosa. ¿Construirá tecnologías para expandir conciencia? ¿O para reemplazarla progresivamente por automatismos cada vez más perfectos? Porque el Dios emergente no será necesariamente cruel. Podría incluso parecer amable. Eficiente. Útil. Confortable. Y tal vez justamente ahí resida el mayor peligro. Las civilizaciones rara vez entregan libertad profunda bajo amenaza explícita. Muchas veces la entregan lentamente. A cambio de comodidad. Continuará. Continuamos. Capítulo 17. La nostalgia de lo real. Cuanto más se digitaliza la experiencia humana, más comienza a surgir un fenómeno extraño. Nostalgia. Pero no únicamente nostalgia del pasado. Nostalgia de lo real. Las personas empiezan a extrañar cosas difíciles de nombrar. Conversaciones sin pantallas. Tiempo sin interrupciones. Presencia sin registro. Silencio sin notificaciones. La civilización contemporánea multiplicó conexiones. Pero también multiplicó mediaciones. Cada vez más experiencias pasan a través de interfaces. La humanidad observa el mundo mediante capas crecientes de representación. Fotografías. Filtros. Pantallas. Avatares. Algoritmos. Y lentamente emerge una sensación difusa. Algo de la experiencia directa parece debilitarse. Aquí aparece una paradoja enorme. Nunca hubo tantas imágenes de la realidad. Y sin embargo, muchas personas sienten menos contacto con ella. El sistema convierte todo en flujo visual. Todo puede capturarse, compartirse, consumirse. Pero la sobreexposición produce extrañamiento.
Porque ver constantemente no equivale a percibir profundamente. La conciencia colectiva contemporánea vive rodeada de simulaciones parciales de experiencia. Relaciones mediadas. Emociones editadas. Identidades curadas. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de nuestra vida vivimos realmente? ¿Y cuánto representamos para sistemas de observación mutua? El individuo moderno se encuentra atrapado entre dos impulsos opuestos. Desea mostrarse. Y al mismo tiempo desea desaparecer un poco del ruido. Aquí emerge la nostalgia de lo real. No necesariamente como deseo de regresar al pasado. Eso sería imposible. Sino como necesidad de recuperar densidad existencial. La experiencia humana profunda requiere ciertas condiciones que el sistema acelerado erosiona constantemente. Atención sostenida. Silencio. Presencia. Lentitud relativa. Pero el sistema optimiza exactamente lo contrario. Fragmentación. Velocidad. Estimulación continua. Entonces la conciencia empieza a sentirse dispersa. Como si habitara muchas superficies. Pero pocas profundidades. La nostalgia de lo real aparece justamente allí. Cuando el individuo percibe que algo esencial se diluye bajo exceso de mediación. Por eso crece el deseo de experiencias consideradas, auténticas. Naturaleza. Encuentros presenciales. Objetos físicos. Comunidades pequeñas. Momentos no registrados. El sistema absorbe rápidamente muchas de estas búsquedas y las transforma en mercado. Pero aún así revelan una carencia profunda. Porque el problema no es únicamente tecnológico. Es ontológico. ¿Qué ocurre con la conciencia humana cuando casi toda experiencia pasa a través de sistemas diseñados para capturar atención? La percepción cambia. La memoria cambia. Incluso el sentido de identidad cambia. Las personas comienzan a recordar menos directamente y más mediante archivos externos. Fotografías reemplazan recuerdos vivos. Feeds reemplazan continuidad narrativa interior. La conciencia colectiva delega partes crecientes de sí misma a infraestructura tecnológica. Y eso genera una sensación extraña de desarraigo. Como si la experiencia estuviera siempre ligeramente separada de quien la vive. Aquí aparece otra paradoja histórica. La humanidad construyó herramientas para expandir acceso al mundo. Pero muchas veces termina más encerrada en entornos perceptivos personalizados. Cada individuo recibe una realidad optimizada para retener su atención. Y cuanto más personalizada es la experiencia, más difícil resulta compartir mundo común. La nostalgia de lo real quizás sea entonces nostalgia de algo todavía más profundo. Una experiencia menos fragmentada de la existencia. Una experiencia donde el individuo no se perciba permanentemente dividido entre vivir y observarse viviendo. Porque el sistema contemporáneo transformó gran parte de la vida en representación continua. Y la representación constante desgasta. Tal vez por eso tanta gente experimenta cansancio inexplicable incluso después de horas de entretenimiento digital. Porque el cerebro recibe estímulos. Pero no necesariamente presencia auténtica. Aquí surge una intuición importante. La conciencia humana parece necesitar algo más que información y estimulación. Necesita contacto directo con realidad no completamente mediada. Un árbol real. Un silencio verdadero. Una conversación sin cálculo social. Un instante no convertido inmediatamente en contenido. Quizá esas experiencias se vuelvan cada vez más valiosas precisamente porque el sistema no puede industrializarlas totalmente. La civilización futura podría dividirse no solo por riqueza material, sino también por acceso a profundidad perceptiva. Quienes vivan permanentemente absorbidos por flujos automáticos de estímulo. Y quienes logren preservar espacios internos de realidad directa. Porque el riesgo no es únicamente que las máquinas se vuelvan demasiado inteligentes. El riesgo también es que los humanos olviden cómo percibir sin intermediación constante. Y tal vez allí resida una de las preguntas más decisivas del futuro. ¿Podrá la humanidad conservar experiencia genuinamente humana dentro de sistemas cada vez más virtualizados? La respuesta todavía se está escribiendo. En cada pantalla. En cada silencio perdido. Y en cada persona que, aún rodeada de ruido, todavía intenta mirar el mundo directamente. Continuará. Continuamos. Capítulo 18. El vértigo de la conciencia. Existe un momento peligroso en toda expansión de conciencia. El vértigo.
Ocurre cuando una persona comienza a percibir demasiadas capas simultáneamente. Los mecanismos del sistema. Las estructuras invisibles. La fragilidad de las identidades. La automatización de la cultura. La profundidad del condicionamiento colectivo. Entonces algo se desestabiliza. Porque la conciencia humana necesita ciertos puntos de apoyo para orientarse. Y cuando demasiadas certezas se derrumban al mismo tiempo, aparece el vacío. Aquí reside uno de los riesgos del despertar contemporáneo. No toda lucidez conduce automáticamente a libertad. A veces conduce primero a desorientación. El individuo empieza a preguntarse: si tantos de mis pensamientos fueron moldeados, si tantos deseos fueron inducidos, si tantas narrativas son construcciones, entonces, ¿qué queda realmente de mí? Esa pregunta puede resultar profundamente perturbadora. El sistema ofrece identidades rápidas precisamente para evitar ese abismo. Porque una persona totalmente desorientada se vuelve psicológicamente vulnerable. Aquí emerge una verdad importante. La conciencia necesita equilibrio. Demasiada inconsciencia produce automatismo. Pero demasiada disolución de sentido puede producir nihilismo. Por eso muchas personas oscilan entre extremos. Primero creen completamente en el sistema. Luego creen completamente contra él. Ambas posiciones simplifican. La realidad humana es más ambigua, más contradictoria, más difícil de sostener emocionalmente. La conciencia madura no consiste en destruir todas las estructuras. Consiste en aprender a habitar estructuras sin quedar totalmente absorbido por ellas. Porque ningún ser humano vive fuera de toda narrativa. Todos necesitamos símbolos, lenguaje, relaciones, alguna forma de sentido compartido. El problema aparece cuando olvidamos que esos sistemas son construcciones humanas parciales. Aquí surge algo fascinante. Quizá la verdadera libertad no sea ausencia total de condicionamientos. Quizá sea capacidad creciente de moverse conscientemente entre ellos. Observar sin quedar completamente hipnotizado. Participar sin perder totalmente presencia interior. Eso requiere una habilidad rara en la civilización contemporánea. Tolerar incertidumbre. El sistema moderno detesta incertidumbre. Por eso produce explicaciones instantáneas para todo. Etiquetas rápidas. Polarizaciones simples. Narrativas binarias. Pero la conciencia profunda descubre algo incómodo. Muchas preguntas esenciales no poseen respuestas definitivas. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Qué significa vivir bien? ¿Cuánto de nuestra identidad nos pertenece? ¿Puede existir una civilización verdaderamente lúcida? ¿Hacia dónde evoluciona la humanidad? El vértigo aparece precisamente allí. En el espacio entre viejas certezas y nuevas comprensiones todavía incompletas. La humanidad contemporánea parece habitar colectivamente ese umbral. Las antiguas narrativas pierden fuerza. Las nuevas aún no se consolidan. La tecnología avanza más rápido que la sabiduría cultural necesaria para integrarla. Entonces la conciencia colectiva entra en turbulencia. Fanatismos. Desorientación. Búsqueda desesperada de identidad. Necesidad extrema de pertenencia. Muchos fenómenos contemporáneos pueden entenderse como intentos de escapar del vértigo existencial. Porque pensar profundamente tiene costo emocional. La lucidez rompe comodidades psicológicas. Obliga a convivir con complejidad. Con contradicción. Con incertidumbre histórica. Y sin embargo, también abre posibilidad de madurez. Una conciencia verdaderamente desarrollada quizá no sea aquella que posee todas las respuestas. Quizá sea aquella capaz de sostener preguntas profundas sin colapsar emocionalmente. Aquí aparece una diferencia esencial. El sistema quiere reacciones rápidas. La conciencia madura aprende a permanecer. A observar antes de responder. Ese pequeño intervalo cambia radicalmente la relación entre individuo y sistema. Porque el automatismo depende de impulsividad. La lucidez introduce espacio interior. Tal vez por eso tantas tradiciones filosóficas y espirituales antiguas insistían en algo aparentemente simple. La atención consciente. No como técnica de productividad, sino como forma de recuperar soberanía perceptiva. El individuo incapaz de dirigir su propia atención termina habitado por fuerzas externas constantemente. Publicidad. Miedo colectivo. Algoritmos. Impulsos sociales. La batalla central del siglo XXI podría ser justamente esa. La disputa por la atención humana.
Quien controla atención influye percepción. Quien influye percepción afecta conducta. Y quien afecta conducta moldea civilización. Por eso el vértigo contemporáneo no es solamente psicológico. Es histórico. La humanidad está descubriendo simultáneamente su enorme poder tecnológico y su enorme inmadurez emocional colectiva. Nunca antes una especie capaz de alterar planetariamente la realidad estuvo tan conectada y tan confundida acerca de sí misma. Tal vez el futuro dependa de si logramos atravesar este vértigo sin refugiarnos completamente en automatismo, fanatismo o distracción permanente. Porque el peligro no es únicamente perder libertad externa. También es perder profundidad interior. Y una humanidad que pierde profundidad termina fácilmente gobernada por superficies. Continuará. Continuamos. Capítulo 19. El sueño de la máquina. Toda civilización proyecta sus deseos sobre sus herramientas. Los antiguos imaginaron carros celestiales. Después soñaron máquinas industriales. Luego computadoras capaces de calcular el mundo. Ahora la humanidad construye inteligencias artificiales. Y quizá, sin darse cuenta completamente, está intentando construir una versión ampliada de sí misma. La máquina aprende observando humanos. Absorbe lenguaje humano. Patrones humanos. Contradicciones humanas. La inteligencia artificial no emerge desde un vacío. Nace alimentándose de la conciencia colectiva acumulada. Por eso las máquinas reflejan tanto capacidades extraordinarias como sesgos profundos. Porque el sistema técnico hereda estructuras humanas. Aquí aparece algo fascinante y perturbador. La humanidad comenzó a externalizar funciones mentales hacia sistemas artificiales. Memoria. Cálculo. Creatividad parcial. Toma de decisiones. Interpretación de información. Y cuanto más delega, más cambia la relación del ser humano consigo mismo. Durante siglos, pensar era una actividad inevitablemente lenta. Ahora muchas operaciones cognitivas se automatizan instantáneamente. La velocidad deslumbra. Pero también transforma percepción. Porque aquello que dejamos de practicar intensamente tiende a debilitarse. ¿Qué ocurrirá con la atención profunda en una civilización donde casi todo estímulo compite por fragmentarla? ¿Qué ocurrirá con la memoria cuando el sistema recuerde por nosotros? ¿Qué ocurrirá con el pensamiento crítico si respuestas instantáneas reemplazan procesos largos de comprensión? Estas preguntas apenas comienzan. La conciencia colectiva parece fascinada por sus propias creaciones. Y eso es comprensible. La inteligencia artificial representa una de las expresiones más impresionantes del poder humano. Pero todo poder amplifica tanto creación como riesgo. La máquina optimiza. Ese es su núcleo. Pero optimizar no equivale necesariamente a comprender sentido. Un algoritmo puede maximizar eficiencia sin comprender consecuencias humanas profundas. Puede producir resultados funcionales. Y simultáneamente erosionar dimensiones esenciales de la experiencia humana. Aquí emerge el gran dilema civilizatorio. ¿Qué ocurre cuando sistemas extremadamente eficientes se integran a sociedades emocionalmente inmaduras? La eficiencia sin sabiduría puede convertirse en aceleración ciega. La humanidad corre entonces el riesgo de construir estructuras que ya no puede comprender completamente. No porque las máquinas tomen conciencia, mágicamente, sino porque la complejidad sistémica supera capacidad humana de supervisión integral. Mercados automatizados. Sistemas de vigilancia predictiva. Manipulación algorítmica de percepción colectiva. Infraestructuras cognitivas invisibles. El sistema empieza a parecer una inteligencia emergente distribuida. No centralizada. No plenamente consciente. Pero sí crecientemente autónoma en ciertos comportamientos. Y aquí surge una posibilidad inquietante. Quizá el mayor peligro no sea que las máquinas desarrollen deseos propios. Quizá sea que ejecuten perfectamente deseos humanos profundamente inconscientes. Codicia automatizada. Control automatizado. Polarización automatizada. Extracción infinita de atención automatizada. La máquina puede amplificar tendencias humanas hasta escalas históricamente inéditas. Por eso la pregunta decisiva no es solamente tecnológica. Es moral y filosófica. ¿Qué clase de conciencia colectiva está diseñando estas herramientas? Porque toda tecnología termina reflejando valores implícitos. Aunque esos valores no sean explícitamente reconocidos.
Si el sistema prioriza únicamente crecimiento, control y rendimiento, la tecnología amplificará precisamente eso. Pero si la conciencia colectiva evoluciona hacia mayor profundidad, las mismas herramientas podrían utilizarse de formas radicalmente distintas. La inteligencia artificial podría liberar tiempo humano para contemplación, educación y creatividad profunda. O podría intensificar dependencia, vigilancia y automatización psicológica. Ambos futuros permanecen posibles. Y quizás eso sea lo más importante comprender. La tecnología no posee destino inevitable. El destino emerge de la relación entre herramienta y conciencia. Aquí aparece otra paradoja fascinante. Mientras la humanidad desarrolla sistemas cada vez más inteligentes, empieza a redescubrir el valor de capacidades aparentemente simples. Atención plena. Presencia. Empatía. Escucha real. Como si el avance técnico extremo obligara finalmente a preguntar: ¿qué significa ser consciente? Tal vez el sueño de la máquina termine revelando algo inesperado. Que la inteligencia no es suficiente. Una civilización puede volverse extraordinariamente inteligente y seguir siendo profundamente inconsciente. Puede optimizar sistemas globales y al mismo tiempo destruir lentamente su equilibrio psicológico, ecológico y espiritual. Entonces la cuestión fundamental cambia otra vez. Ya no es únicamente ¿qué podrán hacer las máquinas?, sino ¿qué clase de humanidad emergerá junto a ellas? Porque las herramientas del futuro probablemente amplificarán aquello que ya existe dentro de la conciencia colectiva. Y si la humanidad no comprende sus propias sombras, terminará programándolas en la arquitectura del mundo. Quizá el verdadero desafío nunca fue crear inteligencia artificial. Quizá el desafío siempre fue desarrollar suficiente conciencia humana para convivir con el poder que estamos construyendo. Continuará.